Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la preciosa palabra del Señor en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a entonces estar meditando en un tema que lleva como título, gloria a Dios, entonces vamos a centrar un poquito mejor esto, que lleva como título Dios y las riquezas. Dios y las riquezas. Bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Y esta es la razón por la cual nosotros vamos a hablar hoy de Dios y las riquezas. Es porque me gusta tocar también temas que puedan estar tocando la actualidad en el día de hoy. Hace unos días hemos venido hablando la semana pasada hablamos sobre anhelos de libertad, refiriéndonos a lo que está aconteciendo en la República Bolivariana de Venezuela en estos días, y por lo cual creo que debemos seguir orando por ella para que el Señor logre que esta nación, que el Señor permita, porque no es que el Señor logre, sino que el Señor permita que esta nación pueda ser libre y pueda tener ese anhelo que ellos tienen de ser libres de esa libertad a través de la democracia. Amén. Y que gracias a esto podamos nosotros también de esa manera llevar el mensaje del Evangelio libremente a esa nación donde haya libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, es muy importante, y sobre todo también libertad de elegir. Amén, gloria a Dios. Hoy quiero hablar también de Dios y las riquezas, gracias a que a veces nosotros escuchamos las noticias. Yo no soy una persona que ando muy empapado, pero hemos visto lo que está pasando hoy por hoy en California, más especialmente allí en Los Ángeles, donde hemos visto cómo esta ciudad ha venido ardiendo, y me decían que muchos de los famosos de aquella ciudad han perdido todos sus bienes. Por eso hoy quiero hablar también acerca hoy de Dios y las riquezas. Dios y las riquezas, y vamos a ver lo que son relativamente esas riquezas. Y voy a estar tocando varios puntos. El primer punto que voy a tocar sobre Dios y las riquezas es, número uno, que las riquezas son dadas por Dios. Las riquezas son dadas por Dios. Es el que da las riquezas. Y para eso voy a estar leyendo allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17 al 18, que dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Voy a leer el versículo 16 para tener un poquito más contexto de lo que estoy leyendo. Dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Elohai, Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén, gloria a Dios. Lo primero que voy viendo aquí en este texto bíblico es que Moshe le está transmitiendo al pueblo de Israel, le está recordando de dónde Dios sacó al pueblo, de dónde Dios nos sacó, hacia dónde Dios nos lleva y lo que Dios quiere hacer de nosotros. Aquí lo primero que le está recordando cómo el Señor los sacó de Misraín, allí de la tierra de Egipto, para llevarlos por el desierto, para sustentarlos, para probarlos, para darles, los alimentó con maná del cielo, con alimento que caía al cielo, ese alimento, ese maná que representaba la vida que da nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Y como dice aquí, que no digas, y digas en tu corazón, o sea, acuérdate de lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Acuérdate. No va a ser que digas en tu corazón: mi poder
y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. El poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh, tu Elohai, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que nos da a nosotros el poder de hacer riquezas o de poder administrar las riquezas, sino el Señor? Las riquezas son de Dios. Estoy comenzando a hablar de que las riquezas le pertenecen al Señor. Él es el que nos da el poder para obtener estas riquezas. Esto que el Señor nos ha dado a través de su potestad para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Lo que sigue diciendo allí, mira, Primera de Crónicas capítulo 29, primer libro de Crónicas capítulo 29, 11 al 13. Voy a leer para tener un poco más, la visión un poco más amplia. Primer libro de Crónicas capítulo 29, versículo 11 al 13 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién? De Elohai. Proceden de el Señor, de Hashem. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Y luego sigue: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aquí es interesante, bueno, había dicho que el versículo 11, yo leí del 12, dice: tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, escucha bien esto, porque me salté este texto, porque todas las cosas que están en los cielos, en los Somayim, y en la tierra, en la Jarek, son tuyas. ¿De quién son? De el Señor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, dice, son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y luego se sigue diciendo: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién? Del Padre de las luces, de la Abacados. Es de allá. Dice que, y está diciendo que del Señor es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo es del Señor. Nada es nuestro. A nosotros no nos pertenece absolutamente nada. Hay gente que dice: esto es mío, esto yo lo compré, esto me pertenece. Permíteme decirte que lo que tú tienes, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, todo lo que tú tienes no te pertenece. Nada de lo que tenemos nosotros nos pertenece. Absolutamente nada. El apóstol Pablo dice: nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Las riquezas son de Dios. Y Dios nos las dio a nosotros no para que las acaparemos, sino para que las disfrutemos y las compartamos. Ese es el anhelo del Señor. Pero nosotros aquí vamos a ir mirando, vamos a ir profundizando en lo que la palabra del Señor dice. Pero lo primero que yo tengo que entender, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, lo primero que tenemos que entender es que las riquezas pertenecen a nuestro Dios. La honra, la gloria, la alabanza, la victoria, todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. Aquí David lo está diciendo claramente cuando dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, todas son tuyas. Tuyo, Yahweh, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y luego dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Eso nos da, podemos ya para comenzar, nosotros tenemos que entender, tenemos que empezar a asimilar que lo que nosotros tenemos
no nos pertenece. Absolutamente nada, sea que tengamos mucho o que tengamos poco. Lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco, le pertenecen a nuestro Dios. Todo le pertenece al Señor. Nuestra vida pertenece al Señor, nuestras propiedades pertenecen al Señor, nuestros hijos pertenecen al Señor, nuestro cónyuge pertenece al Señor. Todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor. Hasta la palabra que tú tienes en tu mano, ahí en ese libro que tú tienes, que estás leyendo, esa palabra le pertenece al Señor porque es la palabra de Dios, la palabra o la de Bar de Elohai. Es la palabra de Dios. Todo le pertenece absolutamente al Señor. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que empezar a asimilar esto, a comprenderlo y saber que lo que nosotros tenemos, que nosotros poseemos, no es nuestro, sino que nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Amén. Entonces, número uno, son dadas por Dios. Eso es importante que lo entendamos. Número dos, envanecen. Las riquezas se envanecen, no pueden redimir y destruyen cuando ponemos nuestra confianza en ellas. No nos pertenecen, o sea, no pueden redimir, envanecen, no pueden redimir y destruyen cuando pones tu confianza en ella. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, que como decimos, lo primero que decimos, no pueden redimir, o sea, no pueden comprar el alma, salvar el alma humana, no pueden salvar a las personas. Dice en la palabra del Señor en el libro de los Salmos o libro de Tehilim, capítulo 39, versículo 6, gloria a Dios. Dice de la siguiente manera. Dice, gloria a Dios. Dice aquí, Salmo 39, 6. Primero, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Dice que ciertamente en vano se afana. Dice, y amontona riquezas. En vano se afana. Es una vanidad. Es una falacia. Cuando una persona pone su mirada en las riquezas, su mirada en las riquezas, es una falacia, es algo que, y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es una vanidad, es el deseo de amontonar, de acaparar, porque es que ya hemos venido hablando que las riquezas le pertenecen a Dios. El Señor nos las dio para que las disfrutemos, pero hay muchas personas que en su afán de tener más y más y más, acaparan las riquezas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. La riqueza no constituye, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan, las riquezas no constituyen la cantidad de cosas que nosotros tengamos. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú disfrutas, todo con lo que tú sobrevives, vives o tienes, eso son riquezas. Son riquezas que Dios te ha dado. El que Dios te haya dado a ti la vida es una riqueza. Es una riqueza. Dios te ha enriquecido dándote la vida. Es una riqueza que Dios te haya dado salvación. Es una riqueza que Dios te haya dado a ti su sustento. Como dice en hebreo, la pernasá. Un sustento diario. Eso es una riqueza. El pueblo de Israel tienen ellos miden las riquezas de acuerdo al pensamiento del ser humano. Cuando un hombre tiene algo y desea tener mucho más de lo que tiene, es una persona pobre. Es una persona que está viviendo una miseria.
porque no está contento con lo que tiene. No lo satisface lo que tiene, por lo tanto, siempre desea tener más. Eso es querer acaparar. Ahora, cuando una persona se contenta con lo que tiene, tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado, eso es interesante, tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado, es una persona que es rica, tiene riquezas, no necesita ser millonario, no necesita tener muchísimo dinero para poder vivir y gozarse de la vida que Dios le ha dado. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver es que cuando una persona tiene riquezas, acapara riquezas, quiere acaparar lo que tiene, se envanece y cree que todo lo que tiene le pertenece. Y eso no es verdad. Lo que tiene simplemente lo está acaparando y está viviendo una vida miserable. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tiene mucho, desea tener más. Y al desear tener más, entonces está viviendo una vida miserable. Porque no es una persona rica en las bendiciones que Dios da. Ahora, miramos lo que dice allí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 49, Tejilín 49. Versículo 6 dice también de la siguiente manera: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, a Dios su rescate, porque la redención de su vida, dice el versículo 8, es de gran precio y no se logrará jamás. Mira lo que dice: los que confían en sus bienes, que ponen su confianza en lo que tienen, y en la multitud de sus riquezas, en la cantidad de dinero que han acaparado, de bienes que han acaparado, bienes y riqueza, que acaparan, que esto es acaparar, lo que no les pertenece. Lo que no les pertenece, porque las riquezas, hemos dicho, pertenecen a Dios y Dios nos las dio para que las disfrutemos. Y luego dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Y quiero que veamos lo que dice: ni dar a Dios su rescate. ¿Qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que viniera el Señor Jesucristo, Rey Melega, una Yeshua Mashiach, había una ley en la Torá, había una ordenanza en la Torá que le decía a las personas que si una persona se vendía como esclavo a otra persona o era vendido como esclavo a otra persona, porque que estaba en una necesidad económica difícil, se vendía y estaba trabajando, o sea, recibía ese dinero y luego trabajaba, por así decirlo, gratis por cierta cantidad de tiempo hasta que llegaba el año del jubileo y podía salir libre. Pero había también otra ley en la Torá que le decía que si alguna persona, algún pariente cercano, quería comprarlo a esa persona, redimirlo, que es el que se llama el Goel, quería redimirlo, él podía ir ante la persona donde su pariente, a la cual su pariente se había vendido, y pagar el precio para darle libertad, y que de esa manera esta persona quedara libre de su deuda y libre de la esclavitud. Pero aquí hay algo interesante, es que dice que el dinero no podrá redimirnos a nosotros, no podrá redimir a mi hermano, ni pagar el rescate a Dios. O sea, yo no puedo
a través de las riquezas, a través de mis posesiones, ir y pagarle al Señor para que libre del infierno, de la condenación, a un pariente mío. O que me libre a mí de la condenación, no puedo, por más de dinero que tenga hoy por hoy. Eso lo llevamos desde muchos siglos atrás, cuando la religión tradicional quiso venderle a la gente la idea de que la persona podía pagar un dinero por el rescate del alma de una persona que estaba en el purgatorio. O un lugar inventado por la Iglesia Católica tradicional. ¿Y qué hacía la persona? La persona que quería que su pariente saliera del purgatorio porque se fue al purgatorio por su pecado. Entonces yo voy a pagar indulgencias, voy a pagar misas, y hasta el día de hoy se sigue haciendo eso. Hay mucha gente ignorante que va y paga misas para sacar el alma del purgatorio de una persona que no sabe ni siquiera si se fue a la condenación o no. Pero pretenden redimir a través de sus riquezas, a través de su dinero, redimir el alma de una persona. Y esto es imposible. Nadie puede redimir el alma de una persona con dinero. La única forma en que una persona podía ser redimida, ser comprada, ser salva del infierno, de la condenación, era dando su vida en rescate, y tenía que ser una persona que fuera libre del pecado. Y la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que ya por ese lado ya no hay forma de que nadie pueda pagar el precio por ti. Solamente tenía que ser una persona que estuviera libre de pecado, y esa persona que era libre de pecado es nuestro Señor Jesucristo, que pagó con su riqueza, con su vida. El dueño del oro y de la plata pagó con su propia vida el rescate que tú no podías pagar, porque era el único que estaba sin pecado. El que no conoció pecado se hizo por pecado por nosotros, y por su gracia nosotros fuimos salvos por el regalo que Él nos dio a través de su sangre. Pero aquí estamos viendo cómo las riquezas nos envanecen. Las riquezas tampoco pueden redimir a una persona. Nosotros no podemos a través del dinero o de las riquezas pagar un precio. No pueden redimir, o sea, nos envanecen, no pueden redimir, y destruyen. Te destruyen cuando pones tu confianza en ellas. Y vamos a ver lo que dice allí en el mismo libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 7. Capítulo 52, versículo 7, el libro de los Salmos dice de la siguiente manera: He aquí el hombre, el ser humano. Cuando hablamos de hombre estamos hablando del género humano. Aquí estoy hablando del varón y de la mujer. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Dice, he aquí el hombre, entonces estamos hablando, lo destruye. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Es interesante, hemos venido hablando que las riquezas son de Dios. Es el Señor quien nos da a nosotros las riquezas, son de Él. Y cuando nosotros somos bendecidos por Dios, nosotros podemos ser ricos con muy poco. Tú puedes ser rico con tu sustento diario. Si tú aceptas la bendición de Dios, cuando tú anhelas más de lo que Dios te ha dado, siempre serás pobre. Cuando tú le das gracias al Señor por lo que Dios te ha dado, tú eres una persona llena de riqueza, porque tienes la bendición de Dios. Y dice la palabra del Señor, la bendición de Yahweh, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Cuando dice que enriquece, no es que te llena de dinero, no es que te da multitud de bienes, no es que te da muchísimo dinero para que lo desperdicies o lo acapares, es porque es la bendición del Señor. Esa bendición te enriquece. Tener al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tener esa bendición en tu vida, tú ya eres enriquecido. Por eso Pablo dice, para que nosotros por su pobreza, porque se hizo pobre, para que nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. No, aquí hay una mala interpretación de la riqueza. Hay una mala interpretación de la riqueza porque nosotros interpretamos la riqueza como en tener muchos bienes, en tener abundancia de bienes. Entonces, una persona que tiene muchos bienes, que tiene mucho dinero, es una persona rica, y una persona que es pobre, que tiene apenas su sustento, es una persona pobre. No. Aquí hemos malinterpretado. Cuando tú tienes la bendición del Señor y estás conforme con la bendición de Dios, tú ya estás enriquecido. Es que la bendición del Señor es la que enriquece, la salvación de Dios te enriquece, te da vida eterna. Aquí volvemos, la bendición de Yahweh es la que enriquece, no la que te da dinero, no la que te da multitud de bienes, es la que enriquece tu vida interior. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos entender que las riquezas no están en los bienes que posees. Amén. Ahora, volvemos aquí, voy a mirar lo que dice el Salmos 62, libro de Tejilín 62:10. Entonces, gloria a Dios. Capítulo 62 del libro de los Salmos, versículo 10, dice de la siguiente manera: no confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O sea, aquí no está diciendo que si tienes riquezas no pongas el corazón en ellas, sino dice, no os envanezcáis, dice. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis en el corazón en ellas. ¿Por qué razón? Aquí es interesante porque estamos hablando que las riquezas nos pueden destruir. Cuando tú pones tu corazón en la abundancia de las riquezas, porque Dios son las riquezas, eso no te pertenece a ti. Hay personas que acaparan y quieren tener más y más y más y más. Y por eso dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque siempre quieren tener más y más y más. Y quitarle a las otras personas la capacidad de tener y disfrutar de las riquezas que Dios ha creado para nosotros. Ya sabemos que la riqueza de nosotros es la salvación, es la bendición de Dios. Con mucho o con poco. Pero el problema está en el acaparamiento, en el amor, en la confianza que nosotros ponemos en las riquezas. El hombre, hoy por hoy, pone su confianza en las riquezas. Confía de que porque tiene muchas riquezas, entonces tiene el poder, la autoridad, sobre todo el poder para pisotear, no autoridad, el poder para pisotear y para maltratar a su hermano. Ahora bien, aquí el salmista dice, no se envanezcan si abundan las riquezas, no se envanezcan, no se sientan más grandes que otros. El apóstol Pablo le dice a los ricos de este mundo, manda que no pongan su mirada en las riquezas, de pronto lo voy a estar mirando más adelante, sino que sean ricos en buenas obras. Vamos a ver, entonces las riquezas no pueden redimir, envanecen, no pueden redimir y destruyen cuando pones tu confianza en ellas. Y vamos a ver también el otro punto, gloria a Dios, es que
pueden ser, las riquezas, la multitud de las riquezas pueden ser piedra de tropiezo. Bueno, cualquier riqueza, si sea poca, puede ser piedra de tropiezo. Las riquezas pueden ser piedra de tropiezo. Mira lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 28. Proverbios, capítulo 11, versículo 28. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar meditando y mirando la palabra del Señor. Dice, capítulo 11 de Proverbios, versículo 28, dice de la siguiente manera. El que confía en sus riquezas, ya habíamos hablado que no te envanezcas ni ponga la confianza en las riquezas. El que confía en sus riquezas, en lo que tiene, en la multitud, en la cantidad de riquezas que tiene, el que confía en sus riquezas caerá. Caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Por eso el Señor nos enseña a poner nuestra confianza en Él. Pon tu confianza en el Señor. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Él no te dejará caído para siempre. Él te levantará. Dice que los que confían en sus riquezas, bendito el nombre del Señor, caerá. Las riquezas pueden ser una piedra de tropiezo para nosotros. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros conforme a la multitud de sus piedades, de su amor, de su misericordia, a nosotros conforme a su preciosa voluntad. Para que en las riquezas que son de Dios, que fueron dadas por Él, no nos vayan a hacer de piedra de tropiezo para que nosotros nos alejemos de Él. El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en el Señor reverdecerá como las ramas. El que confía en las riquezas será cortado. Por eso el Señor nos enseña que pongamos nuestra confianza en Él. Entonces puede ser una piedra de tropiezo para aquel que teniendo pone su confianza en las riquezas. Ahora, las riquezas, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, las riquezas son volátiles. Son volátiles. Lo estamos viendo ahorita. Con lo que está pasando allá en California. Señor, tenga misericordia. Señor, tenga misericordia de esa gente que está en medio de las llamas del fuego. No sé si eso ya se consumió, si ya lo lograron controlar. Pero hasta el momento que yo había visto todavía era incontrolable. Que el Señor tenga misericordia. Pero aquellas personas que habían puesto su confianza, toda su confianza en sus riquezas, ¿sabe lo que son esas personas que acaparan y acaparan y acaparan y quieren tener más y más y se envanecen y miran a las personas por encima del hombro y se olvidan de su prójimo y se olvidan de las necesidades de otro, no quieren compartir nada, quieren tenerlo todo para ellos? Ahorita en este momento sus riquezas se le han esfumado. Esfumado. ¿Sabes por qué? Porque las riquezas son volátiles. Dios da y Dios quita. Dios permite que tú tengas, porque son de Él. Dios nos las ha dado a nosotros para que las administremos, no para que nos apropiemos de ellas. Que es un problema gravísimo. Cuando nosotros cogemos las cosas que Dios nos da y nos apropiamos de ellas y decimos que esto es mío, esto es mío. Una vez decía un pastor que iba conduciendo, había comprado un carro nuevo, iba allí conduciendo y de repente lo estrellaron. Dijo, mi carro, Señor, mi carro. Pero volviendo en sí dijo, Señor, tu carro. Porque sabía que no era de Él. Nosotros vemos que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Cuando yo miro mi vida como que mi vida es del Señor, yo no puedo decir es mi vida. Es la vida, mi vida le pertenece al Señor, es de Él. Él me compró, Él pagó el precio, Él dio todo lo que tenía por mí. Y ahora yo le pertenezco, era esclavo del pecado y de la muerte, ahora soy siervo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Ahora le pertenezco, ahora le sirvo, y lo hago con amor y no por obligación.
Cuando estaba esclavo del pecado me tocaba, era obligado. Estaba obligado a hacerlo porque era esclavo. Ahora, decimos las riquezas son volátiles. Proverbios capítulo 23, versículo 5. Proverbios 23, 5. Vamos a ver lo que dice Proverbios 23, 5. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 5. Dice de la siguiente manera. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Bendito el nombre del Señor. Siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Tremendo esto. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Siendo ningunas, porque es que no, que tú pones tus ojos en la riqueza y tú no tienes nada. No son tuyas, no te pertenecen. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán ¿a dónde? ¿A dónde volarán las riquezas? Al cielo, al Somayín, a la presencia del Señor, son de Él. Y cuando Él quiere las toma, porque son de Él. Si tú no eres un digno administrador de las riquezas que Dios te dio, que Dios te permitió tener, porque en su gracia te permitió tener. Si tú no eres digno administrador de esas riquezas se te van. El Señor te las va a quitar, porque no las supiste administrar, porque no son tuyas. Tú no tienes nada. Las riquezas no tienes ninguna riqueza, porque no son tuyas. Y entonces, al no saber yo administrar las riquezas, se hacen alas, como alas de águila, y vuelan al cielo. Se van a la presencia del Señor, al dueño de todas las cosas. Entonces, sigue diciendo, Proverbios 27, 24. Proverbios 27, 24. Vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Proverbios 27, 24. Porque las riquezas no duran para siempre. Las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Voy a 24, la primera parte. Las riquezas no duran para siempre. Porque las riquezas que tú tienes te serán quitadas en el momento en que tú te vayas. Esas riquezas no te durarán para siempre. Tú puedes tener las riquezas, Dios haberte dado las riquezas para que las administres, pero el día que tú te vayas a la presencia del Señor, no te las puedes llevar. Por la sencilla razón de que no son tuyas. Entonces, pues, tenemos que entender que las riquezas que nosotros tenemos son volátiles. Pueden irse en cualquier momento. Por eso el Señor dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas. Porque estas riquezas pueden irse en cualquier momento. Amén, gloria a Dios. Son volátiles y no duran para siempre. Ahora, las riquezas que son de Dios, que Dios te dio para administrar, que Dios te ha permitido tener, te pueden separar de Dios. Te pueden apartar de Dios. Te pueden apartar de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 24. Ya vamos para el Nuevo Testamento, Brihadachá. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice de la siguiente manera. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego sigue diciendo el Señor,
No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos. Ahora, volvemos al punto de quién son las riquezas. De Dios. Pero Dios te las dio a ti para que las administraras. Dios me ha dado a mí mis propias riquezas, sea mucho o sea poco, es una riqueza porque la bendición de Yahweh es la que enriquece, para que la administre. Pero cuando yo decido poner mi confianza en la riqueza y quitarla del dueño de la riqueza, es que es interesante. Me la da el Señor para que la administre. Te la da el Señor para que la administres. Y cuando tú tienes las riquezas, ahora que tú sientes que tienes mucho, te sientes poderoso. Y crees que eres lo que eres por lo que tienes. El Señor mismo lo dijo que el poder del hombre no reside en las riquezas que tiene. Entonces, te sientes poderoso y te sientes poderoso por lo que tienes, por las riquezas que tienes. Y entonces amas a las riquezas y aborreces al Señor que te dio las riquezas. Amas las riquezas y aborreces al Señor que te dio las riquezas. Y o estimas las riquezas y menosprecias al Señor. Y el Señor dice, o amas al Señor de las riquezas o ama las riquezas del Señor. Aprecias al Señor de las riquezas o lo menosprecias. Menosprecia al Señor de las riquezas y aprecia las riquezas del Señor. No podemos servir a dos. O le sirvo al Señor de las riquezas o le sirvo a las riquezas del Señor. Como lo que sucede muchas veces, la gente adora, unos adoran al Creador y otros adoran la creación. O sea, que esas riquezas que Dios me ha dado para ministrar, me pueden separar de Él. Cuando yo no entiendo, cuando yo no acepto de quién son, de quién provienen y por qué las tengo. Y entonces me olvido del Señor de las riquezas para amar a las riquezas. Y entonces entonces empiezo a adorar. Entonces yo no puedo amar a Dios y a las riquezas. O amo al Señor o amo las riquezas. Ahora, si amo al Señor de las riquezas, al dueño de las riquezas, entonces sabré administrar las riquezas que Dios me ha dado. Pero tengo que amar al Señor de las riquezas. Y saber que lo que yo tengo o lo que tú tienes, sea mucho o sea poco, no te pertenece. Eso es algo que yo tengo que empezar a entender. Que aunque tenga mucho, todo lo que tengo, hasta mi propia vida, le pertenece al Señor. Y entonces, al entender yo esto, yo puedo amar al Señor de las riquezas y saber que esas riquezas son de Él, y el día que Él decida quitármelas, no me va a afectar porque no son mías, porque le pertenecen a Él. Ahora, no solamente nos separan de Dios, mira qué poderoso es esto, qué tremendo. No solamente te separan, sino que ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa en tu vida. O sea, cuando yo amo las riquezas, la palabra de Dios no tiene cabida en mi vida. Ya no quiero saber nada del Señor de las riquezas, como el que se apropia de lo que no es de Él. Se lo dio a administrar y ahora le cierra la puerta al dueño. Y se cree el dueño de esto. Ahogan la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí más adelante en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 22. Vamos a ver lo que dice Mateo 13, 22. Es una parábola que nosotros la hemos oído muchas veces. Pero voy a mirar, me va a centrar en el versículo 22. Es la parábola del sembrador. Versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, está hablando de la semilla. El que fue sembrado entre espinos
escucha bien este es el que oye la palabra con gozo. No con gozo, el que oye la palabra, pero el afán, no con gozo, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, el afán de este siglo y vuelvo y lo leo, y el engaño de las riquezas. Es que las riquezas te engañan. ¿Y por qué te engañan? Porque tú te crees que las riquezas te pertenecen a ti. Y entonces cuando el Señor te habla, pero como tú estás ahí, dice el afán del siglo y el engaño, te engañas creyendo que es tuyo. Ya volvemos al punto. Le cerré la puerta al Señor, al dueño de las riquezas, al que me las dio para que las administrara, pensando que ahora eran mías, porque pensé que era que Él me las había dado para mí. Le cierro la puerta y la palabra no tiene cabida en mi corazón. No la recibo, no la acepto. Y entonces la palabra del Señor, el amor a las riquezas, me ahogan la palabra del Señor y se hace infructuosa. No puede entrar ni dar fruto. No puede dar fruto en mi vida porque mi vida está puesta en el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Entonces, la palabra del Señor se ahoga la palabra del Señor, el amor a las riquezas, y hace infructuosas también su palabra. Seguimos aquí. Las riquezas, ya habíamos hablado que son volátiles, también son inciertas. No son ciertas, son inciertas. Como que sí, como que no, como sí, con sa, ¿cierto? Son inciertas. Vamos a ver lo que dice primera carta de Pablo, la primera de Timoteo. Primera de Timoteo, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 17. La primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6, 17. Vamos a ver lo que dice. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, que me pone aquí a buscar. 6, 17. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, ya he tocado este texto, dice, a los ricos de este siglo, a los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no se crean más que los demás, porque el Señor les dio a administrar las riquezas de Él. Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque en cualquier momento el Señor te las quita. En cualquier momento el Señor te las retira. El Señor te dio dones y esos dones tú los utilizaste para amontonar riquezas que no son tuyas, sino que son del Señor. En cualquier momento el Señor te las retira estando en vida. Cuando te mueras, ya no te pertenecen. Ya te las retiró. Pero estando en vida, dice que no ponga su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, todas, incluyendo las riquezas, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira esto, no pongan a los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no pongan la mirada, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas. Dice que no pongan, sino en el Dios vivo. Pongan su esperanza en el Dios vivo, en el que te dio las riquezas, el que nos da todas las cosas, el que nos da todas las cosas en abundancia. En abundancia.
Es que aunque tengas mucho, tengas poco, si tú sabes ser agradecido con Dios, tienes en abundancia. Vuelvo al punto de los judíos, dicen que la pernasá rinde el doble con la verajá. El sustento diario que Dios te da, te rinde el doble con la bendición de Dios. Porque Dios le da a todo el mundo el sustento diario. Pero cuando viene de parte de Dios la bendición, ese sustento diario te rinde el doble, abundante. El sustento diario que Dios te da es abundante, aunque no tengas riquezas, no acapares riquezas, es que no tenemos que acaparar las riquezas. Gloria a Dios y el Señor, en algún momento dado, te permite tener mucho más de lo que tienes, pero que podamos entender que eso que tenemos no nos pertenece, que eso que tenemos le pertenece al Cristo de la gloria, al Mesías glorioso, bendito sea su nombre para siempre, Baruch Hashem. Dice, ahora ya vamos llegando casi al final, dice, están podridas. Las riquezas cuando se acaparan, se pudren. Es como cuando tú tomas el fruto de la tierra y lo acaparas. Con el tiempo se te pudre, se te daña. El Señor le decía al pueblo de Israel cuando lo llevaba por el desierto, allí sustentándole con las riquezas de su gloria, con su abundante poder, con la abundancia de su misericordia, allí llevándolos por un desierto donde no había nada. Las personas que hemos andado por desierto sabemos que un desierto no te produce nada. Cuando es desierto y nada te da. Ellos no tenían nada, no podían cultivar, no podían hacer que la tierra brotara la comida, y el Señor día tras día o noche tras noche les enviaba el maná del cielo, ese maná que recibían, y el Señor les decía, miren, recojan en la mañana el maná que va a caer del cielo, recojan cada uno un gomer por persona, con eso van a tener el sustento diario, no guarden nada para mañana, no guarden. Y ellos, como como es el ser humano, es que no lo voy a decir que sea el judío, el ser humano por naturaleza es ambicioso, acaparador, el ser humano por naturaleza. No voy a hablar, no, hay mucha gente que cree que es que los judíos, no, el ser humano, esa es la actitud del ser humano, es acaparador por naturaleza. Ellos agarraron y recogieron no un gomer, sino que recogieron 2 o 3, yo no sé, por cabeza, recogieron más de lo que el Señor les había dicho que recogieran, y al día siguiente, cuando ellos se levantaban, ese maná estaba podrido, el día tenía gusanos, no lo podían comer. Las riquezas, ese maná, así es igual con las riquezas, están podridas cuando las acaparamos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, bendito el nombre del Señor, capítulo 5 de Santiago, versículo 2, dice de la siguiente manera. Voy a leer el versículo 1. Dice, y el 3, hasta el 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os viene, o por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Atesorando, acumulando, acaparando las riquezas que no les pertenecían. Las acaparan, las cogen para ellos y solamente para ellos, y cada vez quieren tener más y más y más, y nunca se sacian de tener, y quieren tener cada vez más.
La acaparan creyendo que les pertenece a ellos. Y esa riqueza se les pudre. ¿Sabe por qué? Porque he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Sus riquezas estaban podridas, no eran de ellos, las acapararon y se les pudrió. Así como cuando el Señor les mandó el maná y les dio el maná, les dijo, coman, tomen lo que puedan comer en un día y no guarden nada para el día siguiente. Y no quisieron oír la voz de Dios. Sus riquezas están podridas y vuestras ropas, comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Acumulaban tesoros para los días postreros. Señor nos dice que no te preocupes por el día de mañana, qué comerás o qué vestirás. Bástale a cada día su propio mal, y el Señor hace la comparación con las aves del cielo y los lirios del campo. Bástale a cada día su propio mal, el día de mañana traerá su afán. Estemos conforme con lo que Dios nos da. Y cuando el Señor te dé, no acapares lo que el Señor te da. Comparte la bendición con otros. Bendice a otros con tus riquezas. Y la mayor riqueza que tú tienes para compartir se llama la salvación. Se llama la palabra de Dios. Se llama Jesús de Nazaret, Rebé Melech Adonai Yahshua Mashiach, el que pagó el precio por ti que tú no podías pagar con tus riquezas. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma inmortal? Ahora voy a terminar con esto. Su verdadero dueño, bendito el nombre del Señor, su verdadero dueño es el único quien las podrá tomar. Su verdadero dueño. ¿De quién dijimos que le pertenecían las riquezas? Al Señor, a Dios. A Él le pertenecen las riquezas y Él es el verdadero dueño, el que las podrá tomar. El que las podrá tomar. Y dice aquí, en el libro de Apocalipsis, con esto termino, capítulo 5, versículo 12. Libro de Apocalipsis, Ojisgalus. Capítulo 5, versículo 12. Dice el Señor de la siguiente manera. Voy a leerlo, el 11, para tener el contexto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y vamos a ver qué pasaba con este millones de millones. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto fue lo que leímos al principio. Son de Él. A Él le pertenece la honra, la gloria, la alabanza, la fortaleza, las riquezas. Todo le pertenece al Señor. Nada, absolutamente nada, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escuchas, absolutamente nada te pertenece a ti. Aquí hablamos de las riquezas. Aquí hablamos de, bendito el nombre del Señor, de la bendición de Dios que le pertenece al Señor, de lo que el Señor nos ha dado. Y cuando hablamos de la riqueza, no hablamos solamente de las riquezas físicas, hablamos de las riquezas espirituales y hablamos de nuestra propia vida que no nos pertenece a nosotros. Hay gente que dice, yo hago con mi vida lo que a mí me parece, esa vida no te pertenece. Y el Señor dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Y está hablando de todos los seres humanos. Todos los seres humanos. No está hablando solamente de los creyentes. Es que nosotros los creyentes somos el templo de Dios. No.
el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dice la palabra del Señor que Dios mismo sopló en el hombre aliento de vida. Y ese espíritu que Dios sopló sobre el hombre es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Uno solo. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo volverá a la tierra de donde fue tomado. El espíritu que tú llevas, que te da vida, volverá a Dios quien lo dio. Y el alma que pecare, esa morirá. Tu cuerpo, mi amado hermano. Tu cuerpo, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas. Ese cuerpo que tú tienes no te pertenece. Ese cuerpo que tú tienes, en el cual tú te movilizas, en el cual tu alma se moviliza sobre este mundo material, le pertenece a Dios. Y en ese cuerpo donde tú estás, mora también el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que es templo. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú lo destruyes, si tú destruyes ese cuerpo, practicando en tu cuerpo un aborto, dañando tu cuerpo con drogas, con alcohol, con homosexualismo, con lesbianismo, con adulterio, fornicación, si estás aquí y allá con uno y con otro, que estás acabando con tu cuerpo, estás maltratando tu cuerpo, Dios te va a juzgar por eso. Y si tú destruyes tu cuerpo, Dios te destruirá a ti. No tu cuerpo, porque tu cuerpo ya lo destruiste. Tu alma, esa alma que es inmortal, un día comparecerá ante el tribunal de Dios, o ante el gran trono del juicio de Dios, gran trono blanco. Y allí serán juzgados aquellos que no aceptaron al Señor Jesús, a Rebbe Melech, a Yeshua Mashiach, como su único y suficiente Salvador. Allí serán juzgados. Y en ese juicio, Dios decretará la sentencia. Aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde, al lago de fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Y no creas que cuando vaya a ser lanzado esa persona, esa alma, allí se acabó. No, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar de tormento, del cual no saldrás nunca, donde levantarás tus ojos, no sé cómo será esto, a la presencia del Señor, y donde tú tendrás que adorarle, aunque no quisiste hacerlo en esta vida. Aún hay tiempo, mi amado hermano y hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, aún hay tiempo para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Quizás el día de mañana no tengas oportunidad, porque esta noche pueden venir a pedir tu alma. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? El Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las riquezas, mi amado hermano, mi amada hermana, son pasajeras. No te pertenecen, le pertenecen al Señor. La bendición de Yahweh, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una persona que recibe al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, va a recibir la bendición de Dios, la riqueza de Dios, y su vida, a pesar de las dificultades y los problemas, siempre será una vida llena de gozo, de agradecimiento, de decirle: Señor, te doy gracias, porque aunque no sé qué será de mí mañana, con qué voy a qué comeré o qué vestiré, sé que tú tendrás cuidado de mí. Y el día que tú me llames, Señor, miré a la presencia tuya, lo cual es muchísimo mejor.
¿A dónde vas a pasar la eternidad? Si tú aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, no le has entregado tu vida y no le has recibido como tu único y suficiente Salvador, este es el momento que lo puedes hacer. Este es el día de salvación. Este es el día aceptable, la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo, recibiendo al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, pidiéndole que entre en tu vida y que cambie tu vieja manera de vivir. Si tú quieres hacer esta oración, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, como la que te voy a proponer, y le entregues tu vida al Señor y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que cerrar tus ojos y repetir esta oración que yo te propongo hoy. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Enséñame a entender, Señor, que las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la ciencia, la gloria y el honor te pertenecen a ti. Que todo lo que yo soy es tuyo. Y que a partir de este momento seré una persona agradecida delante de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu vida y ha cambiado tu vieja manera de vivir. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y habla de tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará a tu lado para dar una respuesta a tus peticiones. Número 2, comienza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Comienza a leer la palabra del Señor a partir del Evangelio, en el Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, si te es posible, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra viva eficaz, la de Bar Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer panav eleja bijuneja, Yisa panav eleja beyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos a tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom ubraja, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga y te guarde una vez más. Y hasta la próxima ocasión, cuando volvamos a tiempo de palabra viva y eficaz, la de Bar Hashem. Bendiciones para todos.